damos la bienvenida a todos ustedes en el nombre de nuestro Jesús amado, el que murió y resucitó para darnos vida y darnos una vida en abundancia, para que podamos vivir en esta tierra con una vida maravillosa en el Señor. Hoy les presentamos su programa Fuente de Vida, con el motivo de que todos los días puedan ustedes conocer un poco más de la palabra de Dios. De esa manera, nosotros vamos a seguir adelante con la palabra de Dios y hacerlo en el Evangelio de según Mateo, el capítulo 4, versículo 17, viendo lo que Jesús predicaba y decía a la gente. Dice la Biblia así: comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la palabra de Dios que Jesús predicaba a la gente. Él les decía: arrepentíos. Hay que arrepentirse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de arrepentirse. Él predicó hace mucho tiempo, pero que la palabra de Dios, estas palabras que Él dijo, tienen validez hoy día. Para que usted que escucha hoy pueda arrepentirse de sus pecados. Porque entonces va a vivir una vida en paz, una vida en gozo, una vida feliz con el Señor. Vamos a orar para conversar con nuestro Señor Jesús y de esta manera poder hablarle de nuestra vida. Si en estos momentos usted quiere arrepentirse de sus pecados, entonces entréguele su vida al Señor. Tenga una vida nueva y diferente desde hoy día y en estos momentos. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra y enseñarles a nuestros televidentes lo que tú dices. Gracias porque tú predicaste hace mucho tiempo diciéndole a la gente que se arrepintiera, porque el reino de los cielos se había acercado. Estas palabras, Señor, tienen validez hoy día, diciéndole a la gente que se arrepientan de sus pecados y vengan a ti, reconociendo sus pecados para ser limpios. Gracias, Señor, y muchos que se puedan arrepentir de sus pecados hoy día, tú les perdones y les laves con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amado, oro a ti. Amén. Después de haber orado, comunicado con el Señor, vamos a escuchar la palabra de Dios, que hoy está a cargo de nuestro hermano en Cristo, hermano Pedro. Su tema: bendición de Dios. ¿Quiere usted tener esa bendición de Dios? Escuche entonces lo que nos va a decir nuestro hermano Pedro. Ustedes se acuerdan de lo que yo les he dicho tantas veces, que hay victoria en el nombre del Señor Jesús. Y aquí tenemos lo que el Señor dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él quería informar que hay algo importante en el reino de los cielos para nosotros. Y por eso Él dijo: arrepentíos, para que tomemos parte de nosotros en esas cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros.
El profeta Isaías profetizaba a 800 años más o menos antes de que llegue el Señor Jesús a este mundo. Y la profecía sobre Jesús encontramos en el capítulo 61, los 2 primeros versículos de este capítulo. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. Eso es el comienzo de esa profecía. La promesa preciosa. Y cuando el Señor Jesús llegó, cuando Él empezó su ministerio, empezaba a predicar, entonces un día también en la sinagoga en Nazaret, entonces Él leía esa profecía. Y cuando había leído esa profecía, Él dijo: hoy día esto se ha cumplido delante de vosotros. Ahí Él estuvo y reconocía y confirmaba de que esa profecía y esas promesas se iban a cumplir en Jesucristo. Entonces empezamos a entender que hay algo maravilloso para nosotros. El reino de Dios se ha acercado. Y entonces aquí encontramos algo que no había antes. ¿Y qué encontramos entonces? El Señor dijo: me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Y mayormente los pobres son los que menos reciben de buenas noticias. Los pobres siempre han sido menospreciados y en muchos casos marginados porque era un simple pobre. Es la mentalidad humana y el egoísmo que dirige y que margina así a los pobres. Pero el Señor no piensa como nosotros. El Señor no piensa como los seres humanos para decir a un pobrecito nomás: es un pobre, no importa. No importa cómo vive, porque es pobre. Jesús vino con buenas noticias a los pobres. Buenas noticias de salvación. Buenas noticias de misericordia de Dios. Buenas noticias que el amor de Dios alcanza a los pobres. Y entonces ellos también pueden ser bendecidos por Dios. Y en otra parte la Biblia habla de que lo que no era nada en el mundo se escogió Dios. Lo vil del mundo, lo menospreciado, se escogió Dios. ¿Y por qué lo escogió? Para que Él podía mostrar su poder a favor de los miserables, los pobres, los menospreciados. Mostrar su poder, que Él puede cambiar y transformar sus vidas para que sean levantados de su lugar y su situación miserable. Entonces dijo también: a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, a curar, a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahora, nosotros, si miramos un poquito alrededor, conversando con la gente, encontramos bastantes con el corazón quebrantado. ¿Por qué? Por cosas que han pasado en sus vidas. Algunos son causantes de su desgracia y otros sufren de esa desgracia y ahora andan con un corazón quebrantado por causa de la maldad de otras personas y por el egoísmo, por la dureza de otras personas y maltrato. Podemos abrir un periódico y podemos escuchar noticias
en la radio, en la televisión, y saber que el mundo es cruel. No tenemos que ir lejos, está cerca. Pero el Señor Jesús no vino para condenar a los que sufren así. Algunos andan con el corazón quebrantado, con aflicciones, están desesperados, y no faltan los que se quitan la vida por la desesperación, porque no encuentran consuelo, no encuentran solución a sus problemas. Y entonces, para tener esto terminado, entonces quitan la vida. ¿Cuántos jovencitos, cuántos adolescentes se han ahorcado por el corazón quebrantado y no han logrado encontrar solución? No han encontrado misericordia. Pero el Señor Jesús, Él vino para vendar, o sea, curar, para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, con otra palabra, Él vino para hacer algo nuevo en la gente que sufre así. El Señor vino para sanar esas heridas del corazón. ¿Y cómo puede el Señor hacerlo? Hemos escuchado, el Señor dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno tiene que arrepentirse. Viene con su corazón quebrantado, con sus aflicciones y con toda su miseria. Y entonces dice la Biblia aquí que el Señor ha venido para curar. Uno se rinda al Señor Jesús. Y el Señor tiene poder para transformar a la persona. Tiene también poder para cambiar la situación. El Señor tiene poder para tomar al más infeliz y con su poder cambiar la situación. Así que también esa persona tan angustiada, afligida, puede tener una buena sonrisa. Porque el Señor tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. No hay problema para el Señor hacerlo. Y entonces el Señor puede cambiar la situación por completo. Y aquí dice la Biblia, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. El Señor vino con una noticia diferente de lo que la gente había escuchado hasta ahí. Vino con una noticia diferente a lo que escuchamos en el mundo, hoy día también. Los cautivos, presos, pero también los que están cautivados por sus vicios, por su mala vida. También el Señor vino para publicar libertad para ellos. Hay libertad para los drogadictos. Hay libertad para los alcohólicos. Hay libertad para los homosexuales. Hay libertad para las mujeres lesbianas también. El Señor les ofrece un cambio de la vida. El Señor puede hacer obra milagrosa en la vida de quien le busque de corazón. Por eso dijo el Señor, cuando empezaba a predicar, arrepentíos. Porque con el arrepentimiento, entonces el Señor puede empezar a obrar. Sin arrepentimiento, el Señor no puede hacer nada. Si una persona no se arrepiente de su pecado, entonces va a seguir en su pecado, cautivados por sus pecados, por los placeres del mundo y por toda la maldad que han inundado su ser y lo que les rodea. Tenemos que ver si nosotros queremos gozar de lo que el Señor tiene. El reino de Dios se ha acercado. No solamente que se ha acercado, pero nosotros podemos ser parte de lo que hay en el reino de Dios. Eso es lo fantástico.
Podemos ser parte, tomar parte de esto, recibir lo nuestro, lo que el Señor ha prometido. Porque no falta poder por parte del Señor. Porque Él declaró diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y como Él tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad, entonces Él no tiene problema en cambiar la vida humana. Él no tiene problema en transformar la vida más miserable y levantar al caído. Él ha venido para publicar libertad. No condenación, sino libertad. Pero la libertad encontramos en Cristo Jesús. Y dice también, y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Gloria al Señor. Hay muchísimos presos que han experimentado en la cárcel que el Señor ha limpiado su corazón. Y muchos de ellos, por el cambio de conducta después de conocer al Señor Jesucristo, han tenido también esa satisfacción y alegría que las autoridades les han cortado el tiempo en la cárcel. Les han dado libertad mucho más antes porque han visto el cambio en su ser, han visto el cambio en esas personas. Y entonces han visto, no hay necesidad de tenerlos en la cárcel porque ya no son peligrosos como eran antes. Tenemos testimonios vivos de esto y bastantes testimonios. Reciben al Señor, el Señor cambia la vida y la da apertura de la cárcel en una manera también literal. Las puertas se abren, usted puede salir libre por lo que el Señor ha hecho en su vida. El Señor también vino para proclamar el año de buena voluntad de Jehová. El Señor vino para proclamar algo especial. Ahora es el año de buena voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios es a favor del ser humano. Es a favor de los que lo han recibido como Salvador, sí. Pero también está a favor de los que todavía no conocen la salvación en Cristo Jesús. El Señor quiere que todos se salven. El Señor quiere buscar a todos para darles una vida nueva. Y como dijo el Señor, he venido para darles vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora con esta vida abundante que solamente el Señor puede dar, entonces vivimos en una manera diferente de lo que conoce el mundo. El mundo piensa y dice y proclama que ser creyente es tener una vida triste, es tener una vida con muchas obligaciones, con un sinfín de prohibiciones. No pueden tomar parte en una cosa, no pueden tomar parte en otra cosa. Bien, yo sé que hay iglesias evangélicas que lo hacen en esa manera. Eso no se puede negar. Pero no es lo que el Señor ha proclamado. El Señor ha proclamado un año bueno para nosotros. Con libertad. No para libertad para practicar lo que hay en el mundo que lleva a la perdición. Pero ahora hay libertad para gozar y recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y cuando recibimos de lo que el Señor ha preparado, no buscamos más de ir de regreso a las cosas mundanas que esclaviza, que arruina y que mata y que lleva a la perdición eterna. Muy diferente. Entonces aquí tenemos algo también. Cuando Jesús repetía esa escritura que hemos leído ahora, en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 18,
agrega también aquí pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. El Señor toma en cuenta a todos, en cualquier situación de la vida. Los ciegos son personas que sufren porque no pueden ver. No pueden desenvolverse como otras personas porque son ciegos. Hay muchas cosas que el ciego no puede hacer. Pero el Señor Jesús vino para proclamar también libertad para el ciego, sanidad para el ciego, sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Podemos hablar también de los ciegos, no de los ojos naturales que tenemos, sino completamente ciegos en cuanto a los valores de la vida. Completamente ciegos a los valores positivos de la vida. Y por eso siguen adelante a su manera, pero les falta lo más precioso. Les falta la felicidad. Les falta el amor. ¿Y por qué? Porque viven en una manera tan lejos de la verdad. No quieren hacer caso de lo que dice la Biblia. Siguen adelante en su camino hacia la perdición, sin hacer caso de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo vino para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero no quieren. Entonces ahora, usted que escucha, usted se ha sido ciego hasta ahora en cuanto a las bendiciones, las riquezas y la abundancia que Dios tiene a favor de usted. Ahora es tiempo para que usted reaccione, que piense bien en cómo ha vivido hasta ahora y tomar su decisión para ver que le conviene un cambio de la vida. Arrepentíos, dijo el Señor Jesús. Es la clave. Y ahora usted puede pensar en lo que la Biblia dice a favor de usted. No para condenar a usted. Condenado si no hace caso a la palabra de Dios. Pero en el Señor hay libertad, felicidad, vida eterna. Y, dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no viven según la carne, una vida mundana, sino conforme al Espíritu. Que el Señor les bendiga. Agradecemos nosotros siempre la palabra de Dios. Algo maravilloso hemos escuchado hoy día. Vista para los ciegos, libertad para los cautivos. Eso es hermoso, lo que el Señor Jesús predicaba. Y ahora también. Y podemos leer una palabra maravillosa también para usted. En Salmos el capítulo 40, de versículo 1 en adelante, podemos leer lo que nos dice esta palabra. Usted escuche con atención lo que dice la Biblia así: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán
y confiarán en Jehová. Sigue diciendo la palabra: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esta es palabra de Dios que encontramos en los Salmos. Palabra que nos alienta, que nos aviva, que nos ayuda, que cuando estamos en aflicción, en angustia y desesperación, Él nos levanta. Él nos pone en el lugar que Él quiere ponernos. Nos saca de esa angustia, nos saca de esa desesperación. Endereza nuestros pies y pone cántico nuevo a nuestra boca. Este cambio que nosotros hemos escuchado, que dice la Biblia, este cambio solamente Él puede hacerlo, sacándonos de ese lodo cenagoso donde nos encontramos. Ahora quiero decirle a todos ustedes muchas gracias por su atención al programa Fuente de Vida y que el Señor les bendiga a todos ustedes.